Muy buenas tardes. Les damos la bienvenida virtual a todos y cada uno de ustedes. Ya habrá tiempo, primeramente Dios, de estar juntos físicamente. Pues ahorita, aunque ausentes en cuerpo, como dice el apóstol Pablo, estamos en un mismo espíritu. Reciban abrazos, saludos y muchas bendiciones en este día. Vamos a continuar con el estudio La verdadera libertad en Cristo. Las veces anteriores vimos la lección número 1 de 9 lecciones que contiene este curso, esta serie. Vimos 12 ingredientes vitales y esenciales del Evangelio. Eso lo vimos en Gálatas capítulo 1 del verso 1 al 5. Y hoy vamos a ver en Gálatas capítulo 1 verso 6, que es lo que contiene esta lección, donde dice la palabra de Dios, Gálatas 1 verso 6, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Como cada uno de nosotros sabemos, el Padre nos ha llamado por su gracia y por medio de su Hijo Jesucristo para salvación. Cuando Él nos llama a salvación, hay un proceso. Al igual en la vida física, nosotros primero somos engendrados, somos concebidos, luego de ahí viene el nuevo nacimiento, viene el amamantamiento, viene de ahí la niñez, la adolescencia, la juventud, la edad adulta, y ya viene el tiempo en que somos viejos. Y hay un proceso en todo esto. En la vida cristiana también sucede esto. Cuando el Padre nos llama para salvación, somos engendrados. De ahí viene el nuevo nacimiento. Pero el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, les dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado de la verdad para seguir un evangelio diferente. Él mismo habla y dice: no es que haya otro evangelio, pero ustedes se desviaron muy rápido. Hoy nos toca ver el tema, cómo podemos evitar o cómo evitamos desviarnos del verdadero evangelio. Tenemos que evitar. Y bueno, es importante que nosotros descubramos, le voy a llamar un enemigo. Yo tengo esto porque tenemos que descubrir un enemigo, y tal vez ese enemigo seamos nosotros, pero tenemos que descubrir por qué y por quiénes podemos ser engañados y desviarnos del evangelio auténtico, de lo que es el verdadero evangelio. Hoy vamos a ver entonces este tema y vamos a empezar con el primer punto. El primer punto nos habla de 10 razones o 10 características que nos pueden hacer como creyentes, o sea, que nos pueden engañar. Y por eso el apóstol Pablo en Gálatas 1:6 les dice: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Entonces son 10 características de los creyentes fáciles de engañar. Este es el primer punto. Quiero explicarlo así para que no nos enredemos. Dentro del primer punto de lo que vamos a ver, de no desviarnos del
evangelio auténtico, hay 10 características o 10 razones por las que nos podemos desviar. Y la primera razón es la ingenuidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo creemos como niños. O sea, todo lo comemos. Si usted ve a un niño, él le deja cerca chocolates y los come. Si todo lo que deja el niño tiende a llevárselo a la boca. Entonces aquí la comparación en un niño espiritual es que a veces todo lo que nos ponen delante en la mesa espiritual no lo comemos. Y lo peor es que nos ahogamos porque lo tragamos entero. Y tenemos un problema ahí. Podemos morir espiritualmente hablando. Entonces dice el apóstol Pablo en Romanos 6, 17 y 18: mas os ruego, hermanos, que se fijen en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina. Ustedes ya han aprendido que nos debemos de apartar de ellos, que se aparten de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres. Y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Yo les comento que yo creo que un 100% de los cristianos hemos pasado por varias etapas. Yo creo que el más grande de los pastores, por llamarlo así, ha pasado de todas las experiencias, buenas o malas, con gente que estuvo a su alrededor o que fue algún mentor o un maestro de él o un pastor que a lo mejor le creyó todo y lo defraudó. Igual y nosotros también podemos defraudar a otros. ¿Por qué? Porque todos tendemos a equivocarnos, todos nos equivocamos. Entonces, quiero que tomemos esta clase o esta lección o estas clases que vamos a ver de la mejor manera y que no empecemos a hacernos un juicio en contra de alguien o de algunas personas, porque todos hemos pasado por ese tipo de procesos. La razón número 2 o la característica número 2 de los creyentes fáciles de engañar es que son niños espiritualmente. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Entonces, cuando nos habla de un niño espiritual, es porque no ha crecido. Y bueno, más adelante vamos a ver por qué no hemos crecido. ¿Por qué realmente una persona no crece espiritualmente? Porque realmente hay personas que no quieren crecer. Yo escucho personas que es entendible que cuando uno tiene a sus niños pequeñitos y disfruta uno con ellos, uno dice, ay, quisiera que no creciera nunca. Bueno, es una manera muy errónea de decirlo o de creer, porque es un proceso y qué bueno que crezcan. Si no crecieran, nos tendríamos que preocupar. Pero también espiritualmente hablando, si un niño o si un recién nacido o recién converso no crece, hay un problema de salud espiritual ahí. Pero hay mucha gente que no crece, pero porque tampoco no quiere crecer. Entonces, la razón número 3 es la carnalidad. En 1 Corintios 3:3 nos habla y nos dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas, disensiones,
¿no sois carnales y andáis como hombres? La característica de una persona carnal o de un niño que no ha crecido es que es muy celoso, es contencioso y anda como el resto de los demás. O sea, nosotros lo vemos que llega tal vez a la iglesia y se comporta de alguna manera, tú lo ves que canta, levanta las manos y lo ves hablando espiritualmente, como muchos dicen, adopta el cristiañol o todo este tipo de palabras, pero realmente a la hora de tener un problema explota y no ha habido ese crecimiento en él, es contencioso y anda como el resto de los demás. En el trabajo no da buen testimonio, en la calle pues se comporta como igual que todo mundo, ¿no? Y fíjate que aquí quiero hablar que es donde nosotros podemos ver la evidencia en nosotros mismos. Lo que le estoy hablando no es para que esté poniendo en el ojo de las demás personas, sino para que usted mismo se analice. Es para analizarnos nosotros. No es para ver al hermano o a X persona, sino para nosotros. La palabra es para cada uno de nosotros. Yo me acuerdo que en este punto, le voy a poner un ejemplo. Cuando yo era adolescente, pues nuestros padres siempre nos han inducido a buscar de Dios. Y yo me acuerdo que nos inducían a buscar de Dios de la manera que conocían nuestros padres, pero pues sí, uno buscaba de Dios, pero no había esa convicción de ese Dios real, de ese Dios que cambia vidas, de que transforma vidas como el que conocemos ahorita, que sana enfermos, que limpia leprosos, que echa fuera demonios. No había esa convicción. Entonces yo me acuerdo que mi mamá nos mandaba a misa o mi papá y me acuerdo que a la entrada daban una hojita. No nos gustaba ir, era aburrido, nos quedábamos afuera. Pero como a la entrada había una señora que le dabas 10 centavos y te daba una hojita de lo que trataba el sermón, pues ya llegabas, agarrabas, le dabas la moneda y le dabas una leída y ya te salías. Y llegabas contento porque habías engañado a tus padres, te ibas al cine o te ibas a otro lado, menos a ese lugar porque era aburrido. Entonces, no había conciencia porque lo que no queríamos nosotros o lo que queríamos evitar era tener una disciplina delante de nuestros padres. Y por eso cuando lograbas, entre comillas, engañarlos, cuando llegabas con la hojita, pues ya decías, ya la libré. Después, cuando de veras tuve la convicción de ese Dios que salva vidas por medio de Jesucristo, ya es algo que nosotros mismos nos damos cuenta de esa paz interior que ya hay en cada uno de nosotros, y ya no es por engañar a alguien, ya no es por engañar a tus padres, ya no es por mencionar a Dios, porque te das cuenta de que conoces realmente a un Dios real. Y por eso, cuando muchos llegamos de la iglesia tradicional, de la religión, porque ahorita no estamos hablando de religión, estamos hablando de conocer realmente a Jesucristo de una manera real, de tener una comunión con Él, de una relación, de platicar con Él como platicamos con nuestros padres, y con un Padre amoroso, con un Padre bueno que no nos condena. Entonces, cuando hablamos ya de esto, entonces les hablo de cuando uno empieza a conocer y llega a los pies de Cristo, que sigue uno con ciertas costumbres o ciertas reglas, y sigue uno haciendo por un tiempo las mismas cosas, hasta que el Espíritu Santo nos alumbra y nos da el nuevo nacimiento.
Porque hay varios procesos. Una cosa es ser engendrado y otra es el nuevo nacimiento. Cuando ya vemos la luz, cuando estamos convencidos del pecado, entonces ahí es cuando Dios empieza a trabajar por medio del Espíritu Santo. Y que ya no pecamos deliberadamente, ya no practicamos el pecado, aunque somos pecadores, no porque nos vayan a descubrir, no por temor a la consecuencia, sino porque ya hay un dolor aquí. Ya hay un dolor en el corazón por el pecado. Cuando Lázaro está en la tumba, sus hermanas le dicen a Jesús, cuando Jesús va: Señor, si tú hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Jesucristo dice: yo lo voy a resucitar. Su hermana le dice: Señor, hiede ya porque es de 4 días, huele mal, apesta. Y Jesús le dice: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y yo me hago una pregunta. Cuando Lázaro estaba en esa tumba, tal vez alrededor de muchos muertos, él no se daba cuenta que estaba muerto, ni podía verse a sí mismo la pestilencia, ni podía él darse cuenta que olía mal. ¿Por qué? Porque estaba muerto. Pero cuando Lázaro resucita, es una ilustración mía. Él ya no quería estar con los muertos porque él ya había resucitado. Ya se daba cuenta del olor que estaba a su alrededor. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo, ya no olemos a esa mortandad, ya no olemos a muerto. Y es por eso que empezamos a darnos cuenta de todos los muertos que hay a nuestro alrededor. Es cuando el Señor Jesucristo empieza a hacer la obra en cada uno de nosotros. Por eso tenemos que ser pacientes con los niños espirituales. La palabra de Dios nos dice que Dios es paciente con los ignorantes, con los extraviados, porque Él es bueno, porque Él quiere que todos procedan al arrepentimiento. La razón número 4 es la ociosidad. ¿Qué es la ociosidad? Bueno, dentro del cristianismo es que no nos ocupamos en las buenas obras. No nos ocupamos en lo que realmente nos debemos de ocupar. No ocupamos el tiempo en lo que debemos ocupar, porque posiblemente si tú estás pasando por este tiempo, igual que yo lo pasé, yo decía, esto es una pérdida de tiempo. El leer la Biblia es una pérdida de tiempo. Leía otros libros que yo decía, es que aquí en la tierra es lo que me sirve. La Biblia me va a servir para el otro mundo. Pero es la ignorancia, porque ¿quién me aseguraba cuánto tiempo iba a vivir aquí en la tierra o cuándo iba a morir? Y leía otros tipos de libros, aunque no los practicaba, pero de metafísica me llamaba la atención, que repite 20 veces esto y que tú eres bueno para esto y tú eres bueno para esto otro y que tú te levantas con ese entusiasmo y bueno, me gustaba leer. Entonces, por eso te decía que la religión se me hacía aburrida. Siempre lo mismo, y es por eso que a muchas personas el hablar de Dios o que les hablen de Dios lo encuentran un tanto aburrido. Y nos da flojera leer la palabra. Y nos da flojera orar. Nos da flojera prepararnos, investigar, a ver si lo que nos están hablando es cierto. Primera de Tesalonicenses 5:14a dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Tenemos que hablarle a las personas y sí decirles de una manera amable:
¿Has leído la palabra de Dios? Hay gente con muchos temores, pero ¿por qué tienes ese miedo? Yo le dije a una persona, ¿te has alimentado de la palabra de Dios? Están con muchos miedos, muchos temores. Te recomiendo que hay que ver las noticias de una manera muy sabia. Hay que invertir un tiempo tal vez en las noticias, en enterarnos, pero no te satures mucho de eso porque te vas a volver eso, miedo, terror, lo que están hablando. El siguiente punto o la siguiente razón o la siguiente característica es el poco ánimo. También en el primer libro a los tesalonicenses 5:14b dice que alentéis a los de poco ánimo. ¿Quiénes son los de poco ánimo? Pues a veces son los perezosos, descuidados, flojos y se desaniman mucho. Tenemos que empezar a disfrutar la vida cristiana. Yo sé que muchos de ustedes la disfrutan de tener una relación personal con Dios, disfrutan de leer la Escritura, como comer esa comida sabrosa, disfrutan de tener ese compañerismo cristiano, pero no todos están pasando por ese proceso. Por eso son de poco ánimo, y más en estos tiempos de problemas, mucha gente se desanima. Mucha gente que es cristiana se desanima y empieza a decaer en depresión y olvídate, y en enfermedades. Que nos gobierne la paz en estos tiempos. Llénate de Dios, llénate del Espíritu Santo de Dios. La siguiente razón es la debilidad. Primera de Tesalonicenses 5:14, la letra C, la tercera parte de este versículo, que dice que sostengáis a los débiles, que sean pacientes para con todos. Entonces, hay muchos débiles entre nosotros. Es gente que fácilmente pecan, que fácilmente reinciden en hábitos que les son casi imposible superar. Van de libertad a esclavitud y de esclavitud nuevamente a la libertad, y así fácil todo lo que se les viene a la cabeza, luego lo hacen. Y creo que muchos de nosotros pasamos por eso, que el primer pensamiento nos íbamos al pecado luego. La número 6. No, perdón, ya vimos la 6, ¿verdad? La número 7, vimos la debilidad. La número 7 es la insensatez, Gálatas 3:1. Dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente crucificado. Esto de la insensatez nos habla que a veces hablamos sin pensar las cosas y nos metemos en problemas, no medimos las consecuencias. Y a veces es este tipo de personas que son engañadas fácilmente, que tal vez ni siquiera escuchan. Y tenemos que aprender a escuchar. La número 8, hablamos de la necedad.
Gálatas 3:2 dice, y esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibieron el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Este tipo de personas quieren salirse siempre con la suya. Quieren controlarlo todo. Quieren estar al tanto de todo. Y bueno, esto no les deja nada bueno. Quieren tener siempre la razón. Aunque muy en el fondo saben que no la tienen, tienen que salir ganando. Así como el ejemplo que hemos puesto con el niño, que su papá lo quiere sentar o la mamá lo quiere, le dice quédate sentado y le impone a que esté sentado y el niño dice pues me siento pero por dentro estoy parado. Es una rebeldía. Número 9, la inconstancia. Segunda de Pedro 3:14 dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles, en paz. Entonces, casi todas las epístolas, también dice Segunda de Pedro 3:16, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales dice que hay algunos que son muy difíciles de entender. El apóstol Pedro habla acerca de las epístolas que él dice es que son muy difíciles de entender. Dice, las cuales los indoctos, o sea, los que tienen poco conocimiento, dice, tuercen. Dice, como también las escrituras las tuercen, pero para su propia perdición. Empiezan muchas cosas, pero no termina ninguna. Son impuntuales y su asistencia es muy irregular. Estas dos, aunque se lo parafraseé, vienen en Segunda de Pedro, el capítulo 3, verso 14 y 16. Nos habla acerca de creyentes o de cristianos que son muy regulares en su asistencia a la congregación, muy irregulares en el estudio, en la oración, en todo este tipo de cosas. Lo dejan todo como secundario. Y la verdad que todo respecto a la salvación y todo lo que tiene que ver con lo que nos manda Dios hacer, es una prioridad de nuestras vidas. No es de dejarse para segundo lugar. Debe de ser una prioridad. El número 10 dice en 1 de Timoteo 3:6, neófitos. Dice que no debemos de poner para el evangelio o para el servicio a un neófito. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es esto? ¿De qué nos habla el apóstol Pablo aquí en 1 de Timoteo? Bueno, nos habla de una persona que no sabe, que no le interesa aprender, porque es otra cosa muy importante, y no le interesa estudiar y no le interesa conocer, porque nosotros podemos llegar, y creo que todos llegamos a los pies de Cristo no sabiendo nada, o podemos tener un conocimiento intelectual, pero llegamos y estamos interesados en ponerle ganas, estudiar, el aprender, nos discipulamos, vamos, no faltamos a los discipulados, al estudio, a la iglesia en casa, pero hay gente que no. Y mira que no te estoy hablando de tiempo, porque hay gente que a los 3 meses es una persona madura espiritualmente hablando, pero hay otra que puede tener 30 años
y ha agarrado esto como una religión. Debemos de tener entonces cuidado. Esta fue la 10ª razón del primer punto. El segundo punto nos habla de quiénes pueden ser estos perturbadores. En Gálatas 1, 7 al 10 dice, no es que haya otro. ¿De qué nos habla? De otro evangelio. Sino que hay algunos que nos perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros, el apóstol Pablo hablando de él mismo, dice, o un ángel del cielo os anunciaré otro evangelio diferente del que hemos anunciado, dice, sea anatema, o sea, sea maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. ¿Trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Mire, no debe de extrañarnos. Desde hace 2000 años han existido personas que perturban el evangelio. Pero ¿sabe qué es lo impresionante? Es que hay muchos perturbadores que ni siquiera se dan cuenta que están actuando de esta manera. Por eso le dije al principio que debemos de tener cuidado de nosotros mismos. Debemos examinarnos. Porque hay muchos que ni se dan cuenta y están pervirtiéndolo. Porque la gran mayoría ni siquiera se dan cuenta. Hay otros que sí, por la codicia del dinero, por la codicia de la fama y por otras cosas, lo hacen con toda la intención. Pero hay otros que con muy buena intención, por ser unos neófitos, por no estudiar, lo perturban. Entonces el apóstol Pablo dice que para seguir un evangelio diferente, ¿quiénes son estos? ¿O quiénes podemos ser? Podemos ser. Bueno, los líderes. Por eso el apóstol Pablo dice, si aún nosotros, él contándose como un líder. Dice, aún nosotros, ¿de qué nos habla? Un pastor, un apóstol, un evangelista, un ministro o siervo reconocido por su trayectoria, pero anunciando un evangelio diferente, careciendo de un elemento vital, o sea, de honrar a Cristo, realmente de lo que viene en las Sagradas Escrituras. Debemos de tener muchísimo cuidado. Dice el número 2, de los que pervierten o pueden pervertir el evangelio, o un ángel. Mira, yo no sé si te ha ocurrido, pero a mí sí, y a mi familia. Y lo hemos comentado con otros hermanos. Hay gente que da pena ajena. Yo he visto videos de gente que da pena ajena. Que desde hace 20 años decían que dieron la predicción que en el 2000 se iba a acabar el mundo. Que Dios les había hablado. Y aquí estamos. Que porque tuvieron una visión. Pero ¿sabes qué hay que tener cuenta? Yo no digo que no haya visiones. Tiene que haber visiones. Tiene que haber profecía. Pero debemos examinarlo todo. Retener lo bueno. Entonces, alguna visión sobrenatural. Y yo no escribí esto, pero dice especialmente femenina. Bueno, yo le voy a hablar porque tengo muchas razones para hablar en cuanto a esto.
el pastor o el cristiano o el ser humano en general, aunque no sea cristiano, la palabra de Dios nos dice que debemos de tener cuidado cuando una mujer nos empieza a endulzar el oído. Hay pastores que se han desviado porque una mujer que les llegó con una palabra profética. Una mujer estaba orando para que el pastor se divorciara de su esposa y se casara con ella. Y así han ocurrido cosas. En la cárcel a un hermano, llega un hermano hablando en lenguas y le dice: hermano, el Señor me dijo que usted me debería de dar su carro. Entonces, hay mucha falsedad. Tenemos que examinarlo todo. Número 3 de personas que nos pueden engañar: predicadores. Si alguno, un predicador de la radio, de la televisión o cualquier medio que predique un evangelio diferente, usted piensa que le estoy hablando cosas que leí en el periódico, pero no, lo hemos vivido en carne. Puede haber hechiceros o brujos que utilizando el nombre de Cristo pueden sanar a los enfermos. Nosotros han llegado y nos han dicho: hermano, es que sí sanó. Y mira, hermano, que con el huevo, y mira, hermano, que con la hierba esta y que sanó. Pues sí, ¿verdad? Acuérdate de una cosa, que cuando Moisés convirtió el río o las aguas en sangre, llegaron los hechiceros e hicieron lo mismo. Cuando Moisés echa la vara en el piso y se hace una culebra, los hechiceros hicieron lo mismo. Entonces, tenemos que ser sabios, tenemos que estudiar para no ser engañados. El número 4, vamos a ver cómo es aquel que no es siervo de Cristo. Bueno, ¿cómo vamos a reconocer a que no es siervo de Cristo? Es el número 4. Siempre te vas a dar cuenta que busca el favor de los hombres. Hay predicadores o hay pastores que posiblemente porque está recibiendo algún dinero, por si está recibiendo alguna dádiva de alguien, pues pueden predicar un evangelio diferente y puedes entrar en situaciones que nada tienen que ver con el evangelio. Porque siempre vas a tener a alguien que te diga: hermano, es que Dios me dijo. Entonces tenemos que tener también cuidado con este tipo de personas que buscan el favor de los hombres. La siguiente dice: no busca el favor de Dios. Tenemos que, mira, nos van a criticar, nos van a juzgar, van a decir que somos mediocres porque no buscamos cosas elegantes, porque no buscamos tener una casa mejor, porque no buscamos tener un mejor carro y lo que tú quieras, pero mantente